El mejor amigo de mi marido apostó con él a que yo lloraría cuando me entregaran los papeles de divorcio en la cena de Navidad. Las mujeres son tan predecibles, se rió él. Firmé inmediatamente, luego les entregué un regalo envuelto. Sus caras cambiaron cuando lo abrieron. El mejor amigo de mi marido apostó con él a que yo lloraría cuando me entregaran los papeles de divorcio en la cena de Navidad. Las mujeres son tan predecibles, se rió. Firmé inmediatamente, luego les entregué un regalo envuelto. Sus caras cambiaron cuando lo abrieron. ¿Crees que llorará cuando los lea?, carcajeó su mejor amigo desde la sala de estar. No se dieron cuenta de que yo estaba en el pasillo, sosteniendo una bandeja de bebidas, con los pies congelados, la respiración contenida, el pulso latiéndome en los oídos. La voz de Brandon siguió, ligera y engreída. Se desmoronará. Las mujeres siempre lo hacen. Eso fue 5 días antes de Navidad. Antes de profundizar, gracias por estar aquí. Si crees que ninguna mujer debería sentirse impotente en su propia casa, suscríbete. Es gratis y nos ayuda a llegar a otras personas que necesitan fuerza, no silencio. Ahora, sigamos. Pero esta historia no empezó ahí, no realmente. El desmoronamiento comenzó mucho antes de que apostaran por mis lágrimas. Comenzó con risas. Siempre risas. Sabes que podría dejarte mañana, ¿verdad?, bromeaba Brandon en las cenas, sus ojos brillando con afecto falso mientras me frotaba el hombro. Todos se reían. Yo también. Pero por dentro, algo se marchitaba, apretándose como un nudo detrás de mis costillas. La gente no veía el peso de esas palabras, ni con qué frecuencia llegaban, ni con qué facilidad. No se dieron cuenta de cómo dejé de usar mi vestido rojo después de que él se burlara, intentando demasiado, ¿verdad?, o cómo empecé a comprobar su tono antes de hablar en público, rezando para que mi frase no se convirtiera en un monólogo sobre mis defectos. Él nunca gritó. Nunca levantó la mano. Brandon era más inteligente que eso. Sus palabras eran cuchillas bañadas en miel. No me avergüences delante de mi jefe. Sabes que tienes suerte de que todavía esté aquí. Quiero decir, vamos, ¿qué harías sin mí? Cada comentario llegaba con una sonrisa, una risa, un tintineo de su vaso de whisky. Yo le sonreía de vuelta. Había aprendido a sonreír. Al principio, lo defendí ante mis amigas. Es solo sarcástico, le dije a Jenny, mi mejor amiga de la infancia, después de que ella escuchara uno de sus comentarios en una barbacoa. No lo dice en ese sentido. Ella no parecía convencida. No tiene que decirlo. Pareces que estás desapareciendo. Quizás lo estaba. Dejé de publicar en las redes sociales. Empecé a faltar a las reuniones del club de lectura. Las llamadas de mi hermana quedaban sin respuesta con más frecuencia de la que no. Mi mundo se hizo más pequeño, centrado en el humor de Brandon, sus ritmos, sus umbrales. Le gustaba el control, un control sutil. Cuando mi madre vino a visitarnos, se aseguró de recordarme lo desordenada que había dejado la cocina, en voz alta. Cuando me olvidé de recoger la tintorería, murmuraba entre dientes, inútil. Justo lo suficientemente alto para que yo lo escuchara, justo lo suficientemente bajo para negarlo. Aún así, me convencí a mí misma de que esto era el matrimonio. Quizás no un cuento de hadas, pero estabilidad, longevidad. Al menos no me engañaba. Al menos no era violento. Al menos. Luego vino la gala. Llevábamos 2 copas de champán en una recaudación de fondos de la empresa cuando se giró hacia mí, los ojos velados por el alcohol y el desprecio. Eres igual que las demás, murmuró entre dientes mientras pasaba el CEO. Siempre queriendo más. Siempre aferrándote, necesitada. Se me secó la boca. Mi cara se puso rígida con el familiar rubor de la vergüenza. No pregunté qué lo había provocado. Rara vez lo hacía ya. Cuando llegamos a casa, cerró la puerta de golpe y fue directo al mueble de bebidas. Lo seguí con pasos medidos, le serví otra copa y se la entregué con una sonrisa que había practicado a la perfección. Sabes, dije suavemente, quizás deberíamos firmar algo. Por si acaso. Siempre bromeas con irte, ¿por qué no hacerlo oficial? Él se rió, una risa profunda y despreocupada. ¿De verdad crees que necesito un acuerdo prenupcial para proteger mis ganancias de la Liga de Fútbol Fantasy?
Garabateó su nombre en una servilleta a su lado. Ahí tienes. Ve a que te lo notaricen si estás tan asustada. Luego se desmayó en el sofá. Se olvidó de esa servilleta a la mañana siguiente, pero yo no. La notaricé en 24 horas. Jenny me ayudó. No hizo preguntas, solo me miró con tranquila comprensión y me entregó un bolígrafo. Doblé ese documento y lo deslicé en un sobre a prueba de fuego, lo guardé en la parte trasera de un archivador debajo de una carpeta etiquetada como Recibos de Impuestos 2020. Luego envié una copia escaneada a un correo electrónico privado que Jenny me había creado años atrás, por si acaso. Esa noche cociné la cena como de costumbre. Le pregunté a Brandon sobre su día. Me reí de sus imitaciones de sus compañeros de trabajo. Recogí los platos y limpié los mostradores mientras él navegaba en su teléfono. Él no notó la forma en que yo había empezado a mirarlo, no con miedo, no con ira, sino con cálculo. En las semanas siguientes, algo cambió en mí. No visiblemente, no dramáticamente. Pero empecé a llevar un diario. No de los bonitos con citas en la cubierta, sino un cuaderno de espiral liso que guardaba debajo de mi lado del colchón. En él, registré sus comentarios, sus estados de ánimo, la fecha en que llegaba a casa a la 1:15 de la madrugada oliendo a perfume y tequila. Todavía no estaba planeando nada, no conscientemente. Pero esa noche, en la fiesta de inicio de año de su empresa, cuando le dijo a una multitud de nuevos empleados, el hobby de mi esposa es gastar demasiado, no lloré. Me disculpé para ir al baño, me miré al espejo y pensé, él cree que soy blanda, rompible. No se equivocaba. Lo había sido. Pero estaba aprendiendo. Unos meses más tarde, mientras doblaba la ropa, encontré un recibo en sus vaqueros. 2 copas de vino, una habitación de hotel cara y fresas del servicio de habitaciones, con fecha del día de San Valentín. Lo habíamos pasado separados. Él había afirmado que estaba fuera de la ciudad por trabajo. No lo confronté. Lo escaneé, lo guardé, lo registré. Se convirtió en un patrón silencioso, un ritual privado, evidencia, no emociones. Una tarde, en la cena, dijo, si alguna vez nos separamos, volverás arrastrándote. Ni siquiera puedes arreglar el wifi sin mí. Asentí, le serví otra copa de vino y dije, eso es cierto. Ya no lo creía. Hay un tipo particular de silencio que crece en hogares como el nuestro. No es pacífico. Es tenso, como un hilo tirado a través de demasiadas puntadas, esperando romperse. Cada habitación hacía eco con conversaciones que nunca tuvimos. Cada sonrisa que lucía venía acompañada de náuseas. Entonces, una noche, me desperté de una pesadilla, su voz en mi sueño haciendo eco, no tendrás nada. Me senté, sudando, el corazón latiendo con fuerza, y algo dentro de mí susurró, eso ya no es verdad. Tenía el documento, las cronologías, y tenía tiempo. Esa fue la noche en que dejé de fingir. A partir de ese momento, no fui su esposa, fui su sombra. Educada. Puliré. Observando. Preparando. La broma que él pensó que era inofensiva, la servilleta que pensó que era un capricho de borracho, esa era mi base. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero sabía que un día él recurriría al mismo viejo juego de poder, y yo estaría lista. Estaba de pie en la oficina de Jenny, la luz fluorescente zumbando suavemente sobre nosotras, iluminando los bordes afilados de una verdad que no estaba lista para decir en voz alta. Ella miró el documento que le entregué, el que Brandon firmó borracho sin leer, sin saber. ¿Hizo esto voluntariamente?, preguntó, con las cejas levantadas. Asentí, en silencio. Jenny se reclinó en su silla, el cuero crujiendo bajo ella, luego se puso las gafas y comenzó a leer. Después de unos largos minutos, levantó la vista con algo entre lástima y admiración bailando en sus ojos. Es elegante, dijo, golpeando suavemente el papel. Él te dio el cuchillo. Solo estás decidiendo cuándo usarlo. Me senté frente a ella, mis dedos entrelazados con fuerza en mi regazo. No quiero venganza. Solo quiero sentirme segura. Lo harás, dijo ella, pero reforcemos esto. Asegurémonos de que aguantarás si él presenta la demanda primero. Y lo hicimos. Redactó un anexo, agregando claridad donde había ambigüedad, asegurando que si Brandon alguna vez intentaba retorcer la narrativa,
quedaría atrapado por su propia arrogancia. Incluimos disposiciones que él nunca pensaría en impugnar, protecciones conyugales, divisiones financieras, evidencia de firma voluntaria. Él había escrito su nombre, lo había fechado con su letra. Sin coacción, sin presión. Solo un momento de engreimiento que se volvió irreversible. Jenny me dio una memoria USB, una copia impresa y una mirada que no le había visto desde que éramos niñas, tramando travesuras detrás de la biblioteca de la escuela. Excepto que esta vez, no era una travesura. Era una estrategia de guerra, y estábamos jugando a largo plazo. Yo también guardaré una copia, dijo mientras me levantaba para irme, por si acaso. Esa noche regresé a casa y encontré a Brandon viendo un partido de fútbol, con una cerveza en la mano, los calcetines tirados descuidadamente en el suelo de la sala de estar. Me detuve en el umbral, observándolo reír con una repetición, el ruido de la televisión rebotando en las paredes como ecos de una vida a la que ya no pertenecía. La cena casi está lista, dije. Él gruñó en señal de reconocimiento. Ese fue el comienzo de mi actuación, y la interpreté mejor de lo que jamás pensé que podría. Me convertí en la esposa de la que él se jactaba, pulida, agradable, serena. Cuando hacía comentarios sobre mis hábitos de gasto delante de mis amigos, yo me reía con él. Cuando se jactaba de su ascenso en la fiesta anual de su empresa, le besé la mejilla y brindé por él con una sonrisa radiante, aunque sabía que había conseguido el trabajo porque su supervisor quería que se fuera de su departamento actual. Ya no discutía cuando era cruel. Elogié su gusto por el vino, su elección de restaurantes, incluso su nueva loción para después del afeitado, aunque no olía a la que usaba cuando nos conocimos. Pensó que me estaba ablandando. Lo que no vio fue que me estaba afilando. Brandon comenzó a relajarse de nuevo, creyendo que el fuego en mí se había apagado. Su comportamiento se volvió más descuidado, más con derecho. Empezó a llegar tarde a casa sin excusas, dejaba su teléfono boca arriba en el mostrador, con mensajes destellando brevemente en la pantalla de números guardados sin nombres. Vi uno de Geme. Decía, esta noche. Mismo hotel. Salió al gimnasio 10 minutos después. Abrí nuestro portátil compartido, sincronicé los datos de su teléfono con mi carpeta en la nube y reenvié las capturas de pantalla al correo electrónico privado que Jenny me había configurado. No lloré. Ni siquiera me inmuté. En lugar de eso, fui a la cocina e hice lasaña, su plato favorito. Llegó a casa y encontró una comida caliente y una sonrisa más cálida. Fue la mejor comida que había comido en toda la semana. En una barbacoa unas semanas después, su mejor amigo Nate lo acorraló cerca de la parrilla, la cerveza derramándose mientras gesticulaba animadamente. Se desmoronará si la dejas, tío, se rió. Demasiado dependiente. Lo tienes hecho. Yo estaba a pocos metros de distancia, colocando cuidadosamente una bandeja de frutas. Tampoco me inmuté entonces. En lugar de eso, coloqué las fresas en una espiral perfecta, una rodaja roja a la vez. Brandon se me unió momentos después y me rodeó la cintura con el brazo, besándome la mejilla como si no hubiera desaparecido la noche anterior sin explicación. Estás preciosa hoy, dijo. Sonreí. Gracias, cariño. El día después de la barbacoa, empecé a grabar llamadas telefónicas. Solo las que importaban, las conversaciones tranquilas cuando metía la pata, decía demasiado, se reía demasiado fuerte de cosas de las que ningún marido cariñoso debería reírse. Etiquetaba cada archivo por fecha y los guardaba meticulosamente. Me sentía como una espía en mi propia casa. Pero no buscaba venganza, no entonces. Estaba construyendo un paracaídas, en silencio, con cuidado. Porque cuando vives en una casa hecha de grietas, no esperas a que se derrumbe. Aprendes dónde pisar y cuándo saltar. Incluso compré una agenda y empecé a marcar los días con pequeños símbolos, una X para sus llegadas tarde, una estrella para cargos sospechosos, un punto para mentiras que podía demostrar. Para cualquier otra persona, parecían listas de la compra y planes de comidas. Para mí, era un mapa. Finalmente, dejé de reaccionar por completo. Me convertí en un espejo. Él vio en mí solo lo que quería ver, una mujer que había dejado de resistir, que se había encogido para encajar perfectamente en el estrecho espacio que él había labrado para ella. Y así se volvió audaz. Empezó a dejar dinero en efectivo a la vista, grandes retiros que nunca explicó.
Se fue de viajes de negocios con equipaje lleno de colonia y camisas planchadas que nunca usó para las llamadas de Zoom. Un día, encontré lápiz de labios en un recibo. El tono se llamaba Tempest Red. No me ofendí. Tomé nota. La confirmación final llegó 2 semanas antes de Navidad. Brandon bebió unas copas y se quedó dormido en el sofá con el teléfono desbloqueado. Miré hacia abajo cuando un hilo de mensajes cobró vida. DM. Decía, ella no sospecha nada. Presentaré la demanda en Navidad. ¿Quieres asientos de primera fila? Adjunto había un emoji de risa y un gif de una mujer sollozando en un pañuelo. Mis dedos no temblaron. Mi estómago no se revolvió. Leí el mensaje 2 veces, le hice una captura de pantalla y lo envié por correo electrónico. Luego lo eliminé completamente de la conversación. Esa noche, mientras yacía a su lado, miré al techo y pensé en velas, arándanos y pavo asado. ¿Navidad? Estaba planeando mi caída como un truco de fiesta. Pensó que me rompería. Pero yo ya había elegido la fecha, los testigos, el escenario. Él no era el único con una actuación preparada. Porque había olvidado algo crítico: cuando le das a alguien un cuchillo, no puedes sorprenderte cuando aprende a blandirlo. La mesa de Navidad brillaba como algo sacado de una revista, perfecta, cuidada, falsamente cálida. Una guirnalda parpadeante enmarcaba las ventanas, las velas parpadeaban en portavelas de cristal y el pavo asado brillaba bajo el cuchillo de Brandon mientras sonreía como el orgulloso patriarca. Llevaba el suéter que le compré el año pasado, granate con pequeños renos bordados en el pecho. La ironía de eso, yo vistiendo al hombre que tramaba mi perdición, no se me pasó desapercibida. Mi hermana Beth repartió su famoso vino especiado, las mejillas sonrojadas tanto por el calor como por el alcohol. Los padres de Brandon charlaban sobre sus planes de jubilación. Todos parecían tan contentos, tan inconscientes. Me movía entre ellos como una anfitriona en piloto automático, rellenando vasos, sonriendo con los dientes pero no con los ojos. Debajo de mi vestido, mis piernas temblaban, no de miedo, sino de anticipación. Mi corazón, un ritmo constante. Esta noche. Esta noche. Esta noche. Brandon me miró una vez mientras cortaba el pavo y me guiñó un ojo. Tenía una mirada, demasiado confiada, satisfecha de sí misma, como solía mirar antes de cerrar sus ventas. Correspondía su sonrisa con una mía, cálida e ilegible. Que creyera que había ganado. La mejor ave hasta ahora, dijo su padre, masticando con gusto. Steph ha perfeccionado la receta, agregó Brandon, colocando la bandeja en la mesa como un trofeo. Ha tenido mucha práctica. ¿Qué es esto, nuestra 7ª Navidad? 8ª, corregí suavemente, sentándome frente a él. Levantó su copa. Bueno, brindemos por 8 más, o las que duren. Su voz tenía ese tono cruel de nuevo, el que recubría de humor para mantener sus comentarios informales, negables. Las risas resonaron alrededor de la mesa. Yo también me reí, quitando una miga inexistente de mi servilleta. Mientras los platos se vaciaban y el zumbido del vino se asentaba en la habitación, noté que el mejor amigo de Brandon, Nate, le susurraba algo al oído. Nate ya estaba un poco borracho, los ojos vidriosos, la sonrisa torcida. Brandon asintió y se levantó lentamente, golpeando su vaso con un cuchillo de mantequilla. Bien, dijo, aclarándose la garganta. Antes del postre, tengo algo pequeño para mi encantadora esposa. Miré a Beth, quien me dedicó una sonrisa de genuina alegría, esperando quizás un collar o una nota escrita a mano. Brandon metió la mano en su blazer, sacó un sobre y se acercó con la suficiencia de un hombre que creía que estaba ofreciendo un gran final. «Feliz Navidad, cariño», dijo, colocándolo delante de mí. Una risa silenciosa se le escapó a Nate. Nadie más se rió. El sobre estaba fuera de lugar, blanco liso, sin lazo, sin tarjeta. Lo miré un momento antes de abrirlo con calma. La mesa se silenció. Mis ojos escanearon la primera línea, petición de disolución del matrimonio. Ya firmado. Ya presentado. Incluso había resaltado una sección en la parte inferior, como un colegial mostrando su trabajo. Levanté la vista. Su sonrisa era amplia, expectante. Así que le devolví la sonrisa.
Gracias, dije suavemente, casi dulcemente. Pausa. Un destello de confusión cruzó su rostro. Nate se removió incómodamente a su lado. Metí la mano en mi bolso y saqué un bolígrafo plateado y elegante. Hice clic. Firmé los papeles con un trazo elegante. Puse la fecha. Cerré el bolígrafo y se los devolví. ¿Hecho? Podía sentir la mirada de Beth sobre mí, con los ojos muy abiertos. Brandon parpadeó, sorprendido. ¿Eso es todo?, preguntó, con la voz demasiado informal. Eso es todo, repetí, deslizando el sobre de vuelta hacia él. Luego, sin perder el ritmo, metí la mano debajo de la mesa y levanté una caja envuelta en papel dorado, colocándola justo entre su plato y su ego. ¿Qué es esto?, preguntó. Tu verdadero regalo, dije. Él dudó, luego rasgó el envoltorio, revelando una carpeta de cuero. La abrió, y en el momento en que leyó la primera línea, el color se le fue del rostro. Sus labios se movieron en silencio por un momento, leyendo, releyendo. ¿Fechado? Notariado. Blindado. El acuerdo prenupcial del que se había reído, firmado con la misma mano que ahora apretaba el borde de la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó Nate, inclinándose. Brandon no respondió. Así que lo hice yo. Es el acuerdo que Brandon firmó hace casi un año. Ha sido actualizado, reforzado y presentado. Pero yo presenté primero, dijo Brandon, como si eso anulara la realidad. Lo que lo hace legalmente vinculante según tus términos, respondí con una sonrisa tranquila. Cada activo, cada cláusula. Tú me lo diste. La boca de Nate se abrió ligeramente. ¿Santo? ¿Estás bien, tío?, preguntó el marido de Beth desde el otro lado de la mesa. Brandon no respondió. Sus ojos seguían pegados al documento, los mismos ojos que una vez escanearon hojas de cálculo y contratos en busca de inconsistencias, se perdieron esta cláusula obvia en su propia vida. Y entonces volví a meter la mano en mi bolso. Una última cosa, dije. Coloqué un pequeño sobrecuadrado en la mesa, más delgado que el primero. Lo miró como si pudiera explotar. Lo abrió lentamente, con el ceño fruncido. Dentro había una ecografía. Brandon la miró, luego me miró a mí. Estoy embarazada, dije, con la voz uniforme. 8 semanas hoy. Su expresión se resquebrajó ligeramente. Sus ojos se movieron rápidamente por la mesa. Por un fugaz momento, sonrió, casi involuntariamente. Pero esa sonrisa se marchitó en el momento en que su cerebro se puso al día con su ego. Acuerdo prenupcial. Embarazo. Activos. Custodia. La habitación se sentía como si se inclinara, el peso de todo lo que creía controlar ahora presionando como una losa de piedra. Planeaste esto, dijo finalmente, la voz apenas por encima de un susurro. Lo miré a los ojos, firmes y fríos. Apostaste a que lloraría. Te reíste, me llamaste predecible. Así que no, Brandon. No planeé nada. Me preparé. El silencio era denso, cargado de ese tipo de comprensión que no choca, sino que se arrastra. Di un sorbo a mi vino. La dulzura de la canela se aferró a mis labios. La madre de Brandon empujó ligeramente su silla hacia atrás, con el rostro ceniciento. Beth suavemente buscó mi mano debajo de la mesa, su pulgar rozando el mío en silenciosa solidaridad. Nate intentó hablar, pero terminó sacudiendo la cabeza y mirando hacia otro lado. Brandon miró el acuerdo prenupcial como si pudiera reescribirlo con pura voluntad. No pudo. Me levanté lentamente y comencé a recoger los platos de postre que aún no se habían llenado. Mis manos no temblaban, mi respiración se mantuvo uniforme. ¿Pastel de manzana o de nuez?, pregunté a la mesa. Nadie respondió. Brandon se sentó congelado, flanqueado por los restos de su ilusión. ¿Y yo? Bueno, no estaba rota. Recién estaba empezando. Brandon se sentó allí, los hombros rígidos, la boca ligeramente abierta, como si las palabras que acababa de decir lo hubieran ahogado a mitad del pensamiento. ¿Planeaste esto? Pero apenas lo escuché más. Estaba mirando el acuerdo prenupcial delante de él como si fuera alguna maldición antigua grabada en pergamino,
solo que él mismo había escrito cada línea. La habitación estaba dolorosamente silenciosa, excepto por el sutil crepitar de la chimenea detrás de él y el lento tintineo de una cuchara desde la cocina. Incluso los adornos del árbol parecieron dejar de brillar. Luego sus ojos se posaron en la foto de la ecografía, todavía en su regazo. La miró como si pudiera desaparecer si parpadeaba. Una leve contracción cruzó su mandíbula. Steph, comenzó, pero me enderecé. No. Solo una palabra, tranquila pero firme. Parpadeó lentamente, como si estuviera recalibrando a qué versión de mí le estaba hablando. Su voz se quebró ligeramente. No tienes que hacer esto. Oh, pero no estoy haciendo nada, respondí, levantando mi copa de vino sin mirarlo. Tú ya lo hiciste. A mi derecha, su madre estaba encorvada hacia adelante, los labios apretados en una línea tensa, las perlas alrededor de su cuello temblando ligeramente con cada respiración superficial. Su padre se había quitado las gafas y las estaba limpiando con el borde de su servilleta, aunque no estaban sucias. El marido de Beth buscó más vino y se lo pensó mejor. Nate, todavía sentado incómodamente al final de la mesa, se rascó la nuca, el peso de su propia arrogancia ahora cayendo sobre él como un techo roto. Mi prima Rachel me miró desde el otro lado de la mesa, con los ojos muy abiertos, su cuchara suspendida a mitad de camino entre su boca y su plato de batatas intactas. Escaneé sus rostros lentamente, absorbiendo cada expresión, incredulidad, vergüenza, confusión, asombro. Era mejor que cualquier monólogo. Su silencio fue la ovación de pie que nunca necesité pedir. Brandon se reclinó en su silla, pasándose una mano por el pelo. Era algo que hacía cuando se daba cuenta de que había perdido el control. Lo había visto antes, durante discusiones con su jefe, tratando de convencer para salir de un pago de tarjeta de crédito atrasado, o cuando un trato se frustraba y no quedaba nadie a quien culpar. Miró a su alrededor como si alguien pudiera salvarlo. Yo no, pensaste que rogaría, dije en voz baja. Mi voz no tembló, mis manos no temblaron. Pensaste que me desmoronaría. Tenías razón a medias. Me miró de nuevo, con los ojos entrecerrados. Lo estaba, continué, hasta hoy. Tragó con fuerza. Ese fue el momento en que vi asomarse el miedo. No el tipo teatral, sin gritos, sin rabietas, solo un destello, una brizna de algo real en un hombre que siempre había visto las consecuencias como opcionales. Brandon volvió a abrir la boca, pero antes de que pudiera hablar, su teléfono vibró contra la madera pulida de la mesa. Lo miró. Otra vibración, luego una tercera. Lo recogió lentamente, desbloqueándolo con un pulgar tembloroso. Y ahí estaba el correo electrónico de Jenny. Asunto: confirmación de acuerdo prenupcial, legalmente vinculante. Observé cómo su rostro se retorcía en un horror lento y silencioso mientras leía las palabras. Cada frase arrancaba una capa de su bravuconería. Su pulgar se desplazó rápidamente, sus labios se abrieron, su piel palideció. Llegó al final, donde Jenny lo había firmado con el membrete del bufete y su toque habitual de elegancia. Incluso había adjuntado copias de seguridad con metadatos, marcas de tiempo y todo. Inquebrantable. Dile que no cuenta, murmuró, aferrándose al teléfono como si pudiera cambiar. Otra vibración. Esta vez era de la aplicación de correo electrónico de su padre. El asunto decía: reenviado, acuerdo prenupcial firmado y documentos fechados, para tu información. El hombre al que una vez se refirió como un dinosaurio legal acababa de recibir la prueba de que su niño de oro había entregado todo en bandeja de plata. Brandon bajó el teléfono como si lo hubiera quemado. Me giré hacia Beth, que había estado observando todo en silencio. Me apetece algo dulce ahora, dije suavemente, mi voz casi alegre. ¿Puedes pasar el pastel? ¿Cuál?, preguntó, recuperándose rápidamente. Manzana y nata, por favor. Mientras ella comenzaba a cortar el pastel, me aparté de la mesa, me dirigí al mostrador del buffet y cogí un plato limpio. Los ojos de Brandon me siguieron, todavía muy abiertos, todavía tratando de ponerse al día. Regresé a la mesa y me senté junto a mi hermana, colocando suavemente el pastel delante de mí. Desde mi asiento, me giré hacia él por última vez esa noche. Mañana cambiaré las cerraduras, dije simplemente. Parecía como si lo hubieran golpeado. Luego cogí mi tenedor,
di un bocado de pastel y sonreí. No para provocarlo, no para actuar, solo porque la canela estaba caliente, la corteza mantecosa, y el sabor me recordó algo que había olvidado hace mucho tiempo. ¿Paz? Brandon empujó su silla hacia atrás, las patas rascando el suelo de madera. «¿Crees que has ganado?», dijo. No respondí. No merecía una respuesta. Salió furioso de la habitación, dejando el acuerdo prenupcial, la ecografía y los restos de su orgullo en la mesa del comedor. Durante unos segundos, nadie habló. Luego Beth exhaló bruscamente a mi lado. «Siempre odié ese suéter», murmuró. La risa titiló en la habitación, suave, insegura al principio, luego creciendo. Rachel rió nerviosamente. Incluso la madre de Brandon se rió débilmente, cubriéndose la boca con una servilleta, aunque rápidamente apartó la mirada. Di otro bocado de pastel y me incliné hacia Beth. «Feliz Navidad», susurré. Ella apoyó brevemente la cabeza en mi hombro. No hubo fuegos artificiales, ni gritos, ni sillas volcadas, ni platos rotos. Solo un silencioso desmoronamiento de poder, medido en miradas y documentos y una sola porción de postre. La habitación cambió esa noche, no porque yo cambiara la dinámica, sino porque la recuperé. Beth se quedó a pasar la noche después de que Brandon cerrara la puerta de golpe detrás de él. Solo me miró y dijo, «No te despertarás sola mañana». No tuvo que decir más. Dormimos en la habitación de invitados, yo acurrucada de lado, una mano apoyada en la suave protuberancia de mi vientre. Su mano rozó la mía brevemente en la oscuridad, silenciosa y cálida. No me había dado cuenta de lo fuerte que había estado conteniendo la respiración durante los últimos años hasta esa noche, cuando finalmente exhalé. Se sintió como la respiración de otra persona, alguien a quien no reconocía. Por la mañana, Brandon se había ido. Ni nota, ni llamada, solo silencio. Bajé y encontré la cafetera fría, la puerta principal cerrada por dentro y sus llaves desaparecidas del gancho. Me preparé el desayuno por primera vez en semanas sin tener que pensar dos veces en el tintineo de mi tenedor o el sonido de la tostadora. A las 9 de la mañana, tenía al cerrajero al teléfono. ¿Cambio de emergencia o estándar? Estándar, dije, luego hice una pausa. Pero rápido. Vino esa tarde, un hombre tranquilo con ojos amables que no hizo preguntas cuando le entregué las viejas llaves de Brandon y dije, asegúrese de que ninguna de estas funcione más. Cuando se fue, me quedé en el vestíbulo con una nueva llave en la mano y me di cuenta de que esto era lo primero que poseía sola en años. No la casa en sí, todavía no. Pero la sensación, la certeza. Esa tarde, me mudé al dormitorio principal. Todavía olía a su colonia, leves rastros de algo caro y frío. Abrí todas las ventanas, dejé que el viento de diciembre corriera por el espacio, quité las sábanas y las amontoné en bolsas de basura. Encontré una vieja caja de velas de sándalo en el armario, unas que solía amar antes de que él dijera que le daban dolor de cabeza. Encendí 3, las puse en la cómoda y observé la luz moverse por las paredes como si bailaran solo para mí. Al día siguiente, su correo comenzó a llegar con sellos rojos en los sobres, último aviso, vencido, acción inmediata requerida. Los apilé ordenadamente en una mesita cerca de la puerta. No reenvié ni uno solo. Jenny llamó esa noche, su voz casi burbujeante. «No vas a creer esto», dijo. «Sí, lo creerás. El abogado de Brandon llamó esta mañana. Su cara debió ser inestimable cuando se dio cuenta de lo que has estado guardando». Sonreí en el teléfono, acurrucándome en mi manta. «Es oficial». «Perdió el 70% de la noche a la mañana», respondió, «y con un bebé en camino». Hizo una pausa para darle un efecto dramático. «Va a tener que extender un cheque tan grande, que necesitará un plan de pagos». Mi sonrisa se amplió, no por el dinero, ni mucho menos, sino porque finalmente podía sentarme en mi propia sala de estar sin prepararme para la guerra. «Estoy orgullosa de ti», agregó Jenny suavemente. Eso casi me rompió. «Gracias», susurré, por quedarte cuando ni siquiera sabía que necesitaba a alguien. «Siempre has sido fuerte, Steph. Simplemente finalmente te dejaste creerlo». Las consecuencias fueron silenciosas al principio, como la nieve derritiéndose en lugar de una avalancha. Algunos amigos me dejaron de seguir, algunos eligieron bandos.
Unos pocos me enviaron mensajes de texto cautelosos llenos de descargos de responsabilidad y no estoy tomando partido, pero otros fueron más audaces. Un mensaje de una mujer con la que no había hablado en 2 años simplemente decía, ojalá tuviera tu fuerza. Un ramo de peonías llegó a mi puerta días después, sin nombre, solo una tarjeta sobre el tiempo. Ver a la asistente de Brandon, Clare, sonreí y puse las flores en la repisa de la chimenea. Por supuesto que lo sabía. Era solo cuestión de tiempo antes de que se corriera la voz en su oficina. El hombre que una vez había hecho bromas sobre entrenar a las esposas como pasantes de repente perdió su audiencia. Su mejor amigo Nate dejó de reír en las reuniones. Los comentarios cesaron. La arrogancia. Aparentemente, su equipo notó que se había estado yendo temprano, murmurando entre dientes, ignorando plazos. Escuché al marido de Beth por teléfono con alguien esa misma semana. No, tío, ha estado raro. Como, embrujado. Embrujado. Bien. El hombre que una vez dijo que yo no sería nada sin él ahora caminaba solo durante el almuerzo, olvidado en un mundo que una vez vitoreó su crueldad. ¿Yo? Empecé a comprar jabón de lavanda de nuevo. Pinté el cuarto del bebé de un verde salvia suave, un color que él una vez llamó inútil. Colgué pequeñas guirnaldas de luces alrededor de la ventana y puse una jirafa de peluche en la esquina. Empecé a encender velas después de la cena y a beber té de hierbas en el solarium, descalza, sin preocupaciones. Una tarde, me sorprendí tarareando mientras doblaba la ropa, algo que no había hecho desde mi segundo aniversario. Compré sábanas nuevas, blancas con pequeñas estrellas doradas, y dormí en diagonal en el colchón porque podía. Una tarde, me crucé con Brandon en la calle. Salía de un banco, hablando por teléfono, con aspecto irritado. No me vio, o quizás sí, pero no supo qué decir. Seguí caminando. Más tarde, Jenny me envió una captura de pantalla. El bufete de Brandon había eliminado su nombre del boletín trimestral. Respondí con un solo emoji de pulgar arriba. Luego hice té y observé el viento bailar a través de las cortinas. Ya no se trataba de venganza, no realmente. Se trataba de cosas pequeñas. Libertad. Paz. Una reconstrucción lenta y constante de una vida que me pertenecía. Y la tranquila comprensión de que la mujer que intentó romper era ahora la que lo había reconstruido todo sin él. La primera vez que sentí su patada, estaba descalza en la cocina, tarareando un viejo disco de Nina Simone mientras cortaba melocotones para un pastel. Fue tan suave al principio, que pensé que lo había imaginado, un aleteo como un ala rozando el interior de mi vientre. Luego volvió a venir. Solté el cuchillo, ambas manos volaron a mi estómago y me quedé allí, atónita y sonriendo, las lágrimas sorprendiéndome. No era solo una patada. Era un recordatorio, un ritmo, un mensaje, no estás sola. Era real, creciendo fuerte, y yo también. Esa noche escribí en mi diario por primera vez en semanas. Mantuve la entrada corta pero deliberada, este bebé nunca escuchará gritos a través de una puerta. Nunca sentirá que camina sobre cristales. Nunca confundirá el miedo con el amor. Subrayé la última línea 2 veces. Mi mundo se había hecho más pequeño, pero más cálido, más suave en todos los lugares correctos. Mi prima Elena se mudó a la habitación de invitados durante mi segundo trimestre. Llegó con 2 maletas y una cesta de magdalenas caseras de lavanda, vestida con su sudadera con capucha extra grande de siempre y los mismos aros dorados que usaba desde la universidad. No voy a dejar que hagas esto sola, dijo. Y de todos modos, necesitas a alguien que te impida comer pepinillos y helado juntos. Nos acostumbramos a un ritmo casi de inmediato. Ella trabajaba a distancia desde la mesa de la cocina, usaba calcetines peludos en julio y no preguntaba por Brandon a menos que yo lo mencionara, lo cual rara vez hacía. Esa parte de la historia ya no valía la pena repetirla. Jenny pasaba cada pocos días con comestibles y cazuelas calientes y libros de nombres de bebé con notas post-it tontas dentro. Página 37, no la nombres Tiffany. No porque sea un mal nombre, explicó una vez, riéndose mientras tomábamos té, solo porque tuve una Tiffany en la escuela secundaria que me cortó el pelo con tijeras de seguridad durante la clase de arte. Nos reímos más en esos meses de lo que me había reído en años. No hablamos de demandas judiciales, ni de abogados, ni de ninguna de las viejas heridas que Brandon dejó atrás.
Hablamos de recetas, colores de cuna, qué tipo de cochecito se plegaba más fácilmente, y si su ex estaba secretamente acechando sus tableros de Pinterest. Fue la primera vez en mucho tiempo que el silencio no era algo que temía, sino algo que compartía. La habitación del bebé tomó forma lentamente. Pinté las paredes de un amarillo suave y la llené con muebles de segunda mano que restauré yo misma, una capa de pintura cálida a la vez. Llegó una mecedora en una caja gigante y Elena pasó 3 horas tratando de armarla antes de tirar las instrucciones y declarar: «Esta es tu historia de origen de villana». Nos reímos hasta que nos dolió la cara. Un tranquilo domingo, saqué una caja del fondo del armario del pasillo. Supe lo que era en el momento en que la toqué: el ligero crujido de la cinta de satén, el débil olor a cedro que se aferraba a los bordes. Nuestras fotos de boda. Me senté en el suelo de la sala de estar y abrí la tapa. Ahí estábamos, sonrisas congeladas y votos envueltos en encaje blanco, sus manos alrededor de mi cintura, mis ojos llenos de sueños que desde entonces se habían reducido a cenizas. No lloré. Ni siquiera me inmuté. Deslicé cada foto en un sobre separado y etiqueté la caja para liberar. Luego conduje hasta el centro de donaciones, la entregué sin ceremonia y me alejé más ligera. Me detuve en una librería de camino a casa, compré un diario en blanco con cubierta de cuero y páginas gruesas de color marfil. Esa noche titulé la primera página: «Planes que son solo míos». Escribía en él todas las noches. Algunas entradas eran largas, algunas solo una palabra. Pero cada una de ellas me pertenecía. Para cuando volvió a ser Navidad, el aire dentro de la casa olía a canela y pino en lugar de tensión. La mesa del comedor era más pequeña, más acogedora. Sin centros de mesa teatrales, sin copas de vino utilizadas como armas de encanto. Hubo risas, risas de verdad, del tipo que brotan sin esfuerzo. Beth trajo a su hijo pequeño, que seguía tirando puré de patatas al suelo y gritando: «Oh», con el orgullo de un mago que logra un truco. Mi padre cortó el pavó mientras Elena intentaba y fracasaba en hacer salsa vegetariana. Jenny trajo una cita, la primera en un año, y no sentí envidia. Me sentí plena. Y junto al hijo de mi hermana se sentó una trona nueva, blanca con pequeñas estrellas amarillas, sosteniendo al amor de mi vida, mi hija. Tenía sus ojos, quizás, pero ¿el resto? Oh, mío. Sus mejillas estaban llenas y rosadas por el frío, sus diminutos dedos agarraban el borde de su bandeja mientras balbuceaba tonterías como si fuera el discurso más importante jamás pronunciado. No pasé la noche vigilando la puerta. No revisaba mi tono. No ensayé respuestas en mi cabeza ni me pregunté si el cumplido de alguien podría desencadenar un comentario hiriente. Estaba presente. Cada bocado de comida, cada mirada compartida, cada historia contada entre platos se sintió como una celebración. No de supervivencia, sino de algo nuevo. Después de cenar, me acurruqué en el sillón junto a la chimenea, mi hija dormida en mi pecho, sus diminutas respiraciones calentando la tela de mi suéter. Todos los demás se habían ido a la cocina o a dar un paseo tardío, pero yo me quedé atrás, sosteniéndola, rodeada del tipo de paz que solía sentirse ficticia. Di un sorbo a mi cacao y le susurré suavemente: él dijo que yo no sería nada sin él. Ella se removió ligeramente, sus dedos curvándose. Le besé la frente y sonreí. Resulta, murmuré, que lo soy todo sin él. Si esta historia de poder tranquilo y momento perfecto te dio escalofríos, dale al botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando deslizó esa caja envuelta en oro por la mesa. ¿Cuál fue tu momento favorito? Cuéntamelo en los comentarios a continuación. Para más historias de fuerza, venganza inteligente y justicia emocional, suscríbete y toca la campana de notificación para no perderte ni un momento.